todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del paradigma orientado a objetos y ya hemos estado trabajando en los videos pasados con la construcción de programas en donde ya hemos definido, ya hemos aprendido cómo definir variables, hemos aprendido ya cómo definir referencias para poder trabajar con objetos que provienen de una clase. Pero hasta ahorita solamente hemos podido preservar ya sea un objeto o un valor si es una variable, dependiendo de la estrategia o de los elementos que nosotros vayamos a requerir. El objetivo de este siguiente tema tiene que ver con la posibilidad que me da el paradigma orientado a objetos a partir de una estructura de datos, que será la primera estructura de datos que ustedes van a conocer, en la cual nos va a permitir que podamos almacenar de una manera muy sencilla más de un valor, siempre del mismo tipo. Entonces vamos a comenzar con este tema que sería agrupación en general y después lo decantaremos hacia agrupación de objetos. Entonces vamos a comenzar. Entonces decíamos que vamos a comenzar a estudiar entonces los arreglos. Decíamos que hasta el momento, si nosotros queremos preservar o guardar un valor de un cierto tipo dentro de un programa, en este momento lo que debemos de hacer es generar una variable de un tipo de dato en particular. Puede ser primitivo o puede ser referenciado, dependiendo del tipo de valor que nosotros vayamos a almacenar. Muy importante, y como hemos estado viendo, Java es un lenguaje fuertemente tipificado. ¿Eso qué significa? Significa que antes de poder utilizar ya sea una referencia o una variable, necesitamos definir el tipo de dato que la variable o la referencia van a almacenar. El poder guardar valores o generar objetos dentro de nuestros programas nos permite utilizar ya sea el valor o el objeto en cualquier otra parte del programa, o bien poder realizar alguna operación sobre el valor o invocar algún comportamiento del objeto en particular. Sin embargo, con lo que hemos estado trabajando hasta el momento, si en este momento requiriéramos un programa que necesita almacenar 100 valores, todos estos del mismo tipo, eso implicaría definir al menos 100 declaraciones para variables de forma repetida y además escribir al menos 100 líneas de código, una para poder leer o definir los valores o los objetos que se van a almacenar. Bajo este punto de vista, como ustedes pueden observar, sería muy tedioso y muy ineficiente la escritura de programas siguiendo esta idea, de manera que vamos a requerir, para poder trabajar, un enfoque que sea más organizado. Java, al igual que otros lenguajes de programación de alto nivel, nos van a proporcionar estructuras de datos. Las estructuras de datos van a ser estos elementos que nos van a permitir organizar de una manera eficiente un conjunto de datos, generalmente del mismo tipo, aunque no están limitados a esta característica. Entonces, dentro de todas las estructuras de datos que podemos utilizar nosotros para poder hacer organización de datos, la más sencilla y la más simple de implementar es esta que se conoce como arreglo. Es una estructura de datos que tiene una gran desventaja, y es que una vez que nosotros hemos definido el arreglo, el tamaño, es decir, la cantidad de elementos que tiene que almacenar, se ha preestablecido y desafortunadamente no vamos a poder modificarlo. Esa es una de las grandes desventajas. Como decíamos, es una estructura de datos muy simple de implementar, pero como todo lo simple, pues tiene ciertos costos. De las ventajas que vamos a tener con los arreglos es que me va a permitir en este sentido almacenar una colección secuencial de elementos del mismo tipo. Por almacenamiento secuencial me refiero a almacenar un objeto seguido o un elemento seguido de otro, ¿sale? No significa que los elementos tengan una secuencia particular o un ordenamiento particular, ¿sale? No significa eso, significa que los elementos se almacenan uno seguido de otro. Por eso estamos hablando de esta colección secuencial. Muy importante, los arreglos con los cuales vamos a estar trabajando van a tener además la característica de que todos los elementos que vamos a almacenar en principio tienen que ser del mismo tipo. Vamos a ver más adelante que esta es una característica que, gracias al paradigma orientado a objetos, no es necesario que se cumpla al pie de la letra, entre comillas. Ya veremos cómo podríamos solventar esta deficiencia. Entonces,
Para que nosotros podamos utilizar un arreglo dentro de un programa, es necesario que nosotros declaremos en este caso una referencia. Esto es muy importante. Los arreglos en este sentido van a ser objetos, ¿sale? Entonces, como objetos, nosotros vamos a tener que definir no variables, sino una referencia que apunte al arreglo. Dado que los arreglos en Java están manejados por las referencias y las referencias dentro del lenguaje deben de tener un tipo de dato definido, entonces siempre que nosotros definamos un arreglo necesitamos especificar cuál es el tipo de elementos que este arreglo va a poder almacenar, ¿sale? Entonces vamos a necesitar utilizar alguna referencia más o menos de este estilo. Entonces vean que aquí les estoy presentando dos instrucciones que estarían efectuando exactamente el mismo trabajo, es decir, la definición de una referencia que apunte a un arreglo. ¿Cómo sabemos que la referencia está apuntando a un arreglo? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros definíamos una variable, vamos a pensar, por ejemplo, en una variable entera que se llame a. Entonces, si yo tenía que definir una variable entera, vamos a poner aquí, variable entera. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que hacer es definir el tipo de dato, en este caso primitivo, seguido del nombre que le quiero dar a la variable. Dijimos que la variable se iba a llamar a. Esta variable que acabo de definir solamente tiene capacidad de almacenar un solo valor. Aquí lo vamos a anotar. Almacena un solo valor. Es decir, yo puedo decir, después de la definición de la variable, puedo decir la variable a vale, por ejemplo, 10. Si después de esta inicialización, en una siguiente línea, yo digo que la variable a vale menos 50, no estoy diciendo que la variable a puede almacenar estos dos valores al mismo tiempo. Lo que estoy diciendo es que inicialmente, después de la definición de la variable, definí la variable a para que almacenara el valor de 10, pero después lo estoy sobreescribiendo, es decir, estoy sustituyendo el 10 que originalmente tenía almacenado la variable a por, en este caso, el menos 50. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en el caso de los arreglos? Para que yo pueda decir que la variable no es una variable, sino más bien es una referencia a un arreglo, vamos a pensar que el arreglo fuera entero. Entonces vamos a poner aquí arreglo de enteros. Entonces la diferencia entre la definición de una variable y un arreglo es que estamos hablando de los mismos tipos de datos. En ambos casos son enteros. Entonces voy a utilizar aquí el tipo de dato int. Vamos a suponer que la referencia se va a llamar igual a. Hasta ahorita tenemos exactamente la misma definición. ¿Qué es lo que los haría diferente? Lo que los haría diferente es justamente indicar, por ejemplo, que esto va a apuntar a un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar como indicador de los arreglos? El indicador de los arreglos para nosotros será justamente los corchetes. Entonces, de acuerdo a lo que tengo definido aquí, la definición del arreglo puede ser de esta forma, que es la más común, o al menos la que a mí más me gusta utilizar, pero también es posible que nos encontremos definiciones, por ejemplo, de este estilo. Int, corchete y el nombre de la referencia. Ambas instrucciones están haciendo referencia exactamente a lo mismo. ¿A qué? A la definición de un arreglo, en este caso de enteros. Ahora, bien importante, ahorita solamente en cualquiera de los dos casos que tengo aquí estoy definiendo simplemente la referencia. Entonces, recuerden, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque un arreglo, aquí lo voy a dejar anotado, es un objeto. Entonces, como objeto, ¿qué necesitamos? Necesitamos crearlo, necesitamos instanciarlo. Es decir,
vamos a necesitar forzosamente de la palabra reservada new. Entonces recuerden que ahorita si lo volvemos simplemente hacia la abstracción que estuvimos trabajando en la instanciación de objetos, lo que tendríamos ahorita simplemente definido es un cordón que se llama A. Es decir, aquí en cualquiera de los dos casos estaríamos hablando de un cordón, nada más que este es un cordón particular, porque este cordón va a apuntar, o lo que estamos haciendo es trabajando justamente con arreglos. Entonces ahorita solamente tengo definido el cordón, me falta como tal el objeto. Entonces recuerden que mientras no tenga el objeto creado, la referencia, o en este caso la abstracción que hemos hecho del cordón, no me sirve absolutamente de nada. ¿Sale? Bueno, continuemos. Entonces, para la creación de los arreglos. Entonces, a diferencia de las declaraciones que teníamos para las variables de tipos primitivos, la declaración de una referencia de tipo arreglo no asigna ningún espacio en memoria para el arreglo, como lo acabo de comentar. Simplemente estoy definiendo el cordón, pero no le estoy diciendo hacia qué objeto está apuntando. Entonces, solamente estoy almacenando la referencia al arreglo. Si la variable no hace referencia a un arreglo, el valor de la variable es nulo. ¿Sale? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en la abstracción que acabo de hacer hace un momento, en donde yo definí un cordón que se llama A, ahorita este cordón estaría apuntando a el valor nulo. Entonces hay que tener cuidado, porque si yo hago o intento invocar alguna característica sobre este objeto, estaríamos disparando el error null pointer exception, la excepción. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, importante, mientras este escenario se encuentre disponible, no voy a poder almacenar elementos dentro de un arreglo, porque no estoy apuntando todavía hacia la estructura que tiene la capacidad de almacenar. Solamente estoy dando un indicativo de lo que va a suceder en un futuro, pero no estoy apuntando directamente al objeto hasta que no haya o no exista la presencia explícita de la palabra reservada. Entonces, mientras eso no suceda, yo no voy a poder almacenar ningún elemento dentro de este arreglo. Entonces, después de que una variable la voy a utilizar el término pero entre comillas, porque recuerden que no estoy definiendo una variable. Cuando estamos trabajando con objetos estamos generando una instancia, y las instancias se nombran a partir de su referencia. Pero bueno, voy a dejar de momento el término variable de tipo arreglo, cuando la declaro. Para poder crear en este caso el objeto, como les había comentado, necesito forzosamente hacer uso de la palabra reservada new, como ustedes pueden observar aquí. Entonces vean, la referencia arreglo la estamos apuntando ahora sí al objeto como tal. Este que tengo aquí, este ya es el objeto arreglo. Este es el objeto arreglo. Entonces vean aquí explícitamente está la palabra reservada new. Entonces, para que nosotros podamos hacer que un arreglo exista, necesito crear el objeto de tipo arreglo del tipo especificado. Recuerden que lo que les había comentado hace un momento es que el arreglo va a poder almacenar una cierta cantidad de elementos, todos del mismo tipo. ¿Sale? Entonces, tengo dos posibilidades para poder hacer esta definición, como ustedes lo pueden observar aquí. Una posibilidad puede ser que comience definiendo solo la referencia. Vamos a regresar nuevamente a el arreglo de enteros. Entonces tengo dos maneras de hacerlo. Una primera sería primero especificar el tipo y nombre de la referencia. Entonces aquí podríamos decir, bueno, vamos a generar una referencia de tipo entera que va a apuntar en este caso a un arreglo. Entonces recuerden que si vamos a indicar que la referencia va a apuntar a un arreglo, necesito forzosamente utilizar los corchetes. Esa sería la primera parte de la definición, y la segunda parte de la definición sería indicarle esta referencia explícitamente hacia dónde va a apuntar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que la referencia va a apuntar a un arreglo de enteros con capacidad para 10 elementos. Entonces utilizamos la palabra reservada new, el tipo de dato que va a poder almacenar el arreglo, y entre corchetes vamos a poner el tamaño.
El tamaño del arreglo hace referencia a cuántos elementos se van a almacenar. ¿Cuántos? ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar un arreglo, tener la capacidad de definir un arreglo para almacenar 10 valores enteros, entonces utilizaríamos, en este caso, el valor 10 como el tamaño. Muy importante, el tamaño del arreglo, este valor que tengo aquí, lo voy a marcar aquí, este valor que tengo aquí, debe de ser de tipo entero. Es el único tipo de dato que tenemos disponible. Es decir, dentro de un arreglo yo no voy a poder determinar medias posiciones o cuartos o fracciones de posición. Las posiciones siempre tienen que ser de tipo entero, ¿sale? Entonces, ¿cuántos elementos voy a poder almacenar? En este caso yo no voy a poder decir, por ejemplo, quiero almacenar 2.5 valores. Esto no es posible. O almacenas 2 valores o almacenas 3, pero fracciones no es posible. Por eso es que el tamaño del arreglo debe de ser entero. Entonces aquí estoy diciendo que estoy almacenando, voy a almacenar 10 valores. Vean uno de los aspectos importantes. Si ustedes definen la referencia a los arreglos o los arreglos como tal en dos tiempos, es decir, primero la referencia y después el objeto como tal, ¿cuándo van a crear el objeto como tal? Vean que ya no necesito aquí agregarle los corchetes. Los corchetes solamente los dejo definidos directamente en la definición del tipo de la referencia. Una vez que la referencia ya está creada, entonces esta referencia ya la puedo apuntar al objeto como tal, pero ya no necesito decirle que esto es un arreglo porque esa indicación ya la puse arriba, ¿vale? Entonces, esa es una forma de hacerla en dos tiempos diferentes, pero también lo puedo hacer en un solo tiempo. Entonces, hacerlo en un solo tiempo sería especificar el tipo de dato, el nombre de la referencia, directamente igual la palabra reservada new. Como voy a almacenar enteros, utilizo el mismo tipo de dato y en este caso quiero un arreglo para 10 enteros, ¿sale? Entonces vean que los tipos tanto de la variable de la referencia como del objeto deben de coincidir, es decir, este valor debe de coincidir con el valor que tengo aquí. Estos deben de coincidir, ¿sale? De lo contrario, nos estaría reportando un error de que no puede, en este caso, conformar los tipos de datos si estos valores fueran diferentes, ¿sale? Entonces, bien importante, como decíamos, una vez que yo voy a crear un arreglo de entrada, yo ya tengo que saber explícitamente cuántos elementos, ¿sale? Entonces esto es lo que nos decía inicialmente la presentación, en donde teníamos un tamaño predefinido. Tamaño predefinido. ¿Sale? Entonces, una vez que el objeto ha sido creado, este no puede cambiar, ¿sale? Esto, el que sea predefinido, justamente hace referencia a esto. No puede cambiar. Entonces, esa es una desventaja que tenemos con los arreglos, ¿sale? No puede cambiar una vez que ha sido creado, ¿sale? Entonces, tengan muy en cuenta estas características cuando estemos trabajando directamente con los arreglos, ya sea de objetos o de tipos de datos primitivos. Estos ejemplos que les estoy mostrando en este caso son arreglos de tipos primitivos. Entonces, eso significa que aquí, en esta definición, ustedes pueden ocupar cualquier tipo primitivo. Pueden generar arreglos de valores byte, short, long, int, double, float, boolean, char, ¿sale? O bien, lo vamos a ver más adelante, también podrían ser de tipo referenciados, es decir, podríamos crear podríamos crear arreglos que almacenen objetos, ¿sale? Pero de entrada, bueno, vamos a comenzar a trabajar con los tipos primitivos, ¿sale? Entonces, bueno, vayan revisando estas características, vayan anotándolos, vayan tomando nota
de estos elementos que les estoy comentando para que más adelante, cuando ya los estemos trabajando dentro de nuestros programas, los podamos tener rápidamente a la mano y podamos saber por qué estamos haciendo las definiciones de un tipo en particular, por qué estamos definiendo el tamaño de una característica en específico y por qué lo estoy haciendo en ese tiempo y no en uno diferente. ¿Sale? Bueno, entonces, decíamos, ¿qué es lo que va a suceder en este caso en la memoria con los arreglos? Cuando defino un arreglo. Entonces, por ejemplo, imagínense, me voy a remitir nuevamente a la definición en este caso de nuestros objetos de tipo arreglo. Entonces definimos en este caso un arreglo entero que se llama A, que tiene capacidad para almacenar 10 valores enteros. Entonces dijimos que esto es new int 10 valores enteros, tamaño predefinido. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso en memoria? Bueno, vamos a tener por aquí la referencia que se llama A, esta referencia. ¿Y qué va a pasar con esta referencia? Esta referencia tiene que apuntar. Aquí lo vamos a poner. Apuntar. ¿Qué va a apuntar? Va a apuntar al objeto como tal. Entonces, imaginen aquí que los arreglos fueran como si nosotros estuviéramos trabajando con una caja. Aquí con mucha imaginación. Piensen que esto es una caja. Y esta caja tiene 10 compartimentos. Aquí les voy a marcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 compartimentos. La característica que tiene es que cada uno de estos compartimentos solamente puede estar ocupado por un solo elemento. Un solo elemento del tipo que nosotros hayamos especificado. En este caso, por ejemplo, entero. Cada uno de estos compartimentos va a tener un nombre. Y a este nombre lo vamos a conocer como índice. Entonces, cada uno de los compartimentos que tiene esta caja los voy a numerar. El nombre de cada uno de esos compartimentos va a ser un número. Y en este caso siempre vamos a comenzar con el valor 0. Entonces eso significa que el primer valor que yo ponga aquí lo voy a tener en la posición 0. Después voy a tener la posición 1. Vamos a tener la posición 2. La posición 3. La posición 4. Vamos a tener aquí la posición 5. La posición 6. La posición 7. La posición 8. Y la posición 9. Vean, muy importante. Entonces, para los compartimentos que va a tener esta caja, entonces decíamos, a estos valores nosotros lo vamos a conocer como el índice. Y comienza desde la posición 0, por eso vean que aun cuando yo le estoy diciendo que voy a almacenar 10 elementos, las posiciones van de 0 hasta 9. Es decir, una posición menos que el valor que yo tengo especificado, y esto es porque estamos comenzando con 0. Esa es la razón por la cual nosotros como programadores siempre vamos a comenzar a contar desde el 0, y eso es porque en las estructuras de datos, por ejemplo los arreglos, siempre vamos a tener esta posición. Si nosotros comenzáramos a contar desde el 1, estaríamos desperdiciando una localidad de memoria. Por eso es que comenzamos desde el 0, y al comenzar desde el 0, pues vean que no alcanzo la posición exactamente 10, sino una antes. Eso es bien importante porque eventualmente nosotros vamos a necesitar acceder a cada uno de los elementos que tiene almacenado el arreglo. Para poder acceder a cada uno de estos elementos lo vamos a hacer siempre por el índice, es decir, este valor me va a decir cuál de todos los compartimentos es el que tú quieres visitar. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez que se crea el arreglo, este arreglo ya se crea con un cierto valor predefinido. En este caso, ¿cuál es el valor predefinido cuando estamos trabajando con arreglos numéricos? Por arreglos numéricos me refiero a
byte, short, long, int, double, float. Para cualquiera de esos 6 tipos de datos primitivos que son numéricos, el valor por omisión con el cual se llena el arreglo va a ser siempre el 0. 0 en el caso de los enteros, es decir, byte, short, long, int, todos se van a inicializar siempre con el valor por omisión 0 en el caso de los numéricos. ¿Sale? Si estoy hablando de arreglos de tipo double o float, entonces las posiciones se llenarán con 0.0. ¿Sale? Pero bueno, ese es el valor que vamos a tener por omisión. Entonces vean, es bien importante. Siempre que nosotros estemos creando un arreglo, una vez que el objeto arreglo haya sido definido, dentro de cada una de las casillas que tengo dentro de esta caja imaginaria va a tener ya de entrada un valor inicial. En el caso de los primitivos está definido. En el caso de los arreglos de objetos, esto no sucede así, ya lo veremos más adelante. ¿Sale? Bueno, pero bueno, esto es entonces lo que va a suceder siempre con nuestro arreglo recién se crea. De manera que, como les decía, si ustedes quieren navegar a alguna de las posiciones que tengo ocupadas dentro del arreglo, entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer, vamos a ponerlo por aquí, visitar alguna casilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de el nombre de la referencia, en este caso A, y entre corchetes vamos a colocar el índice. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera visitar la casilla 5, entonces tendríamos que poner la referencia y entre corchetes el 5. Si lo pusiera en un system.out.println, lo que veríamos como resultado en pantalla sería el 0. Pero así como yo puedo tener acceso para lectura, también lo puedo modificar. Es decir, si yo quisiera ahora modificar la casilla 5, entonces lo que podría hacer es, por ejemplo, decir A en la posición 5 quiero almacenar, por ejemplo, el 10. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que estaría sucediendo es que me iría a la posición 5, quitaría o sustituiría más bien el valor que tengo almacenado, que era un 0, y ahora voy a almacenar aquí un 10. ¿Sale? Entonces vean, a esta forma, a partir de la cual yo puedo tener acceso tanto para lectura como para modificación, a esto es a lo que dentro del acceso de las estructuras de datos se le conoce como acceso directo. Acceso directo. Y esto es muy importante dentro de los arreglos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque gracias al acceso directo yo puedo visitar cualquier posición, cualquier casilla dentro del arreglo. Pues aquí lo voy a poner. En acceso directo, las visitas son en tiempo constante. ¿Eso qué significa? Significa que me toma el mismo tiempo visitar la posición 0 que la posición 9 o la 3 o la 6 o la 8 o la 2 o la 3. No importa, siempre y cuando tú conozcas el índice. Si tú conoces el índice,
Entonces, las visitas siempre serán en tiempo constante, ¿sale? Evidentemente aquí vamos a tener un problema, porque en algunos casos sí vamos a conocer cuál es el índice, pero en algunos otros casos no voy a conocer cuál es el índice que quiero buscar, porque desconozco dónde está almacenado el valor. Vamos a suponer, por ejemplo, que en esta estructura yo les dijera, imprímanme el primer valor 10. Vean que ahí yo no les estoy diciendo imprímanme lo que está en la posición 5, sino yo no sé en qué posición se encuentra el valor 10 y lo que yo quiero es que lo busques, ¿sale? Entonces, lo vamos a poner aquí. Entonces, si conoces la casilla, entonces significa que la operación se realiza en tiempo constante. Esto significa tiempo constante en algo que se conoce como complejidad computacional. ¿Sale? Ahora, si no conoces la casilla, entonces, si no conoces la casilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es buscar. Y aquí podemos desprender tres posibilidades. La primera posibilidad es que el valor está en la primera casilla. Si el valor está en la primera casilla, es decir aquí, entonces significa que ¿cuánto tardaste? Lo mismo que tardaba aquí, es decir, tiempo constante. Aquí lo vamos a anotar. Esto es lo que se conoce como el mejor escenario, pero no es el único. ¿Cuál es el segundo caso? El valor está en la mitad del arreglo. Es decir, si el arreglo en este caso almacena n valores, entonces tendría yo que visitar n sobre 2 casillas. A esto es a lo que se le conoce como el caso promedio. Aquí lo voy a poner. Entonces aquí tendríamos el caso promedio. Y la tercera posibilidad que se presenta aquí es que el valor está al final. Entonces, si el valor se encuentra hasta aquí, entonces significa que tuve que visitar todas las casillas. Y a esto es a lo que se le conoce como peor caso. En computación, siempre que nosotros estamos analizando estos aspectos que tienen que ver con las búsquedas de valores dentro de los arreglos, nosotros generalmente optamos por considerar siempre el peor escenario, es decir, aquí. Es decir, el peor escenario es el que yo busque aquí no esté, que yo busque aquí no esté, que busque aquí no esté, y así sucesivamente, y que lo encuentre al final o que no lo encuentre, pero para eso haya tenido que revisar todas las posiciones dentro del arreglo. Entonces, a esta forma de búsqueda es lo que nosotros vamos a conocer como búsqueda lineal.
¿sale? Y la búsqueda lineal siempre va a tener la complejidad en el peor caso, es decir, cuando tengo que visitar todas las casillas. Es decir, aun cuando tengo 3 posibilidades en los cuales se puede presentar la búsqueda de elementos dentro de un arreglo, nosotros siempre vamos a optar por el peor caso. Siempre será lo recomendable, es decir, vislumbrar el escenario peor, ¿sale? Porque estos, el caso promedio o el mejor caso, son aspectos que se van a dar con poca frecuencia, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cuál es la gran maravilla entonces que tenemos con los arreglos? La gran maravilla que tenemos con los arreglos es que los arreglos tienen esta característica que se conoce como acceso directo. Esa es una de las grandes bondades que tenemos con los arreglos y esa es la razón por la cual es que son muy utilizados. Pero el acceso directo funciona siempre y cuando tú conoces la casilla. Si conoces la casilla, entonces significa que puedes utilizar el acceso directo y esto pues, es genial para el arreglo. Pero si no conoces la casilla, entonces significa que en el peor caso estarás trabajando con búsqueda lineal y esto pues es muy lento, ¿sale? Entonces un poco del escenario que estamos teniendo con los arreglos, con la forma en cómo están trabajando, cómo se están creando y cómo los estamos especificando, ¿sale? Entonces espero que esta explicación haya quedado claro. Voy a continuar con la exposición. Entonces, cuando asignamos espacio para un arreglo, el tamaño debe de ser definido, como lo acabo de ilustrar hace un momento. Es decir, siempre que yo vaya a utilizar un arreglo, lo primero que tengo que hacer es determinar cuántos elementos se van a almacenar. Y una de las grandes desventajas que tengo con este escenario es que una vez que he definido el tamaño del arreglo, este no se puede cambiar, ¿sale? Es una de las grandes desventajas que tengo con los arreglos. Entonces eso significa que eventualmente podríamos tener un desperdicio o una falta de memoria. Entonces desperdicio es que yo haya definido un arreglo muy grande y que al final no lo haya llenado. Ahorita para nosotros no va a generar ningún conflicto porque somos los únicos usuarios que estamos con la computadora. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Pero debo de tener mucho cuidado porque en algún momento va a suceder que yo no voy a ser el único usuario de la computadora o que tengo alguna restricción con la memoria. Entonces ahí es muy importante que tengamos un manejo óptimo de la memoria. Entonces ahorita si creamos un arreglo inmenso y no lo lleno, no pasa absolutamente nada. Simplemente pues se quedaron un montón de casillas desocupadas y no pasa nada. Pero desafortunadamente no lo voy a poder ajustar una vez que ya ha sido creado exactamente al número de casillas que ocupe. Esa es una de las grandes desventajas. Y el otro problema que podríamos tener es que genere un arreglo muy pequeño y que al final me quede, no me alcancen los espacios que yo definí para todos los elementos, los valores o los objetos que yo iba a almacenar. Entonces ahí también voy a tener problema porque así como no lo puedo reducir dinámicamente o en tiempo de ejecución, tampoco lo voy a poder hacer crecer dinámicamente en tiempo de ejecución. Entonces desventajas que tengo con el tamaño predefinido de los arreglos, ¿sale? Entonces una de las características bien importantes que tienen los arreglos es que los arreglos siempre van a conocer su tamaño y van a conocer su tamaño a través de una propiedad que se conoce como el método length. Entonces si ustedes utilizan el nombre de la referencia punto seguido de la propiedad length, esto lo que les va a decir es cuántos elementos tiene almacenado el arreglo. Entonces esa es una característica bien interesante porque yo en ocasiones sí voy a saber, porque yo lo estoy creando el arreglo, entonces yo sé cuántos elementos se está generando, pero en algunos casos estos arreglos me van a venir como parámetros dentro de un método o a lo mejor van a ser la respuesta que va a tener un método en particular. Entonces en esos aspectos, cuando yo no estoy creando directamente el arreglo, será importante hacer la pregunta hacia la característica length porque esa es la que me va a decir cuántos elementos tiene un arreglo en particular. Entonces basta con utilizar la referencia seguido de el método length y eso ustedes obtendrán como respuesta un valor entero con el tamaño, es decir, cuántos elementos tiene capacidad el arreglo. Bien importante.
La propiedad length solamente les dice cuántos puede almacenar. No significa necesariamente que todas las posiciones estén ocupadas, ¿sale? Eso no me dice. La ocupación es diferente del tamaño. Entonces, ojo, esto simplemente me va a dar el tamaño del arreglo. Aquí lo voy a anotar para que no se les olvide. Entonces, la propiedad length me va a dar simplemente el tamaño, ¿sale? Esto me va a dar el tamaño, es decir, cuántos caben, ¿sale? Y recuerden que esto es diferente de cuántos están ocupados, ¿sale? Entonces nada más tengan en consideración esto. Length siempre me va a decir el tamaño, es decir, cuántos puede almacenar, cuántos caben en el objeto que estoy trabajando. Bueno, entonces una vez que se define y se crea el arreglo, se puede utilizar cada elemento del arreglo como una variable independiente del tipo especificado en la declaración del arreglo, como ya lo había indicado. Entonces, si yo quiero trabajar con algún elemento en particular, pues recuerden que aquí simplemente, déjame ver si hay nada, pero lo voy a anotar. Entonces simplemente puedo decir, siguiendo el mismo ejemplo, diría mi arreglo y entre corchetes utilizo el índice al cual yo quiero tener acceso, ¿sale? Entonces recuerden aquí que debo de tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a tener acceso hacia las posiciones del arreglo, porque recuerden que el índice va a poder tener un rango de valores que va a ir desde 0, porque ahí comenzamos, hasta el tamaño -1. Entonces, por ejemplo, hace rato que nosotros estábamos definiendo el arreglo de tamaño 10, las posiciones que tenía disponibles eran desde 0 hasta 9, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sale? Si yo voy mucho más allá de las posiciones que tiene definido un arreglo, estaría generando un error. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Entonces nada más tengan en cuenta esto. El índice siempre va a ir desde la posición 0 hasta el tamaño -1. Por ejemplo, de 0 a 9. ¿Sale? Entonces, si eventualmente yo quisiera ir hasta la posición 10, ahí tendríamos un problema y se dispararía un error porque estoy intentando ir más allá del límite que tiene definido el arreglo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. ¿Sale? Bueno, entonces, si eventualmente a mí se me olvida que solamente puedo ir hacia la posición tamaño -1 y yo me voy directamente hacia el tamaño, es decir, por ejemplo, visitar dentro de mi arreglo A la posición 10, en ese momento se dispararía un error. El error que estaríamos observando siempre que nosotros intentemos ir más allá de los límites que tiene definido el arreglo sería este error, Arrive Out of Bounds Exception, ¿sale? Entonces aquí debo de tener mucho cuidado. Siempre que ustedes vean este error, básicamente lo que les está indicando es que intentaron visitar una posición que no estaba disponible, ¿sale? Entonces, así como les comentaba que el índice va siempre a tamaño -1, la otra de las características que tiene es que el índice tiene que ser positivo. Es decir, dentro de un arreglo yo no puedo decirle vamos a visitar la posición -10. Esto no existe porque los valores tienen que ser positivos, ¿sale? Entonces, bueno, ojo con este mensaje de error. Entonces, esto significa, en términos simples, que estoy yendo más allá de los límites. Aquí lo vamos a anotar, nada más esta nota aclaratoria. Eso significa visitar más allá del límite. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Pero bueno,
Entonces, si eventualmente en algún momento cuando estén ustedes escribiendo sus programas se encuentran con esto, pues no se preocupen, simplemente revisen la línea en donde les está indicando, revisen, generalmente el problema viene en los ciclos for que vamos a ver en un momento, que son clásicos para poder hacer la manipulación de los arreglos, y simplemente habrá que ajustar, en este caso, los límites de visita, ¿sale? Entonces, cuidado con esta característica, ¿sale? Entonces, cuando el arreglo, déjenme, voy a borrar esta parte porque está interfiriendo con el texto. Ahorita lo voy a anotar encima para no perder la nota. Entonces decíamos, lo que significa este error es visitar más allá del límite, ¿sale? Entonces vamos a anotarlo para que no se pierda. No me había dado cuenta que tenía un texto adicional. Entonces, bueno, aquí lo vamos a poner. Entonces es visitar más allá del límite. Entonces decíamos, hay que tener aquí cuidado. ¿Sale? Bueno, entonces cuando un arreglo es creado, a cada elemento del arreglo le es asignado un valor por omisión, como ya les había comentado. Esto depende y se aplica principalmente cuando el arreglo es de tipo primitivo. Entonces decíamos que se va a agregar un valor 0 para los numéricos, vamos a tener este carácter especial para el tipo char, y si nosotros estamos creando un arreglo de tipo booleano, el valor por omisión sería false. ¿Sale? Entonces, numéricos, todas las posiciones inicialmente se llenan con 0. Un arreglo de tipo char, todas las posiciones inicialmente se llenan con este carácter especial, y el booleano, todas las posiciones se llenan inicialmente con la posición false, ¿sale? Esto solamente aplica para los arreglos de tipo primitivo. Vamos a ver que con los objetos también va a suceder algo similar, pero también voy a tener un valor fijo inicial, pero no es un valor que exista. En este aspecto, que lo que quiero ilustrar cuando se está trabajando con los arreglos de tipos primitivos, es que aquí el valor con el cual se está llenando la posición existe, y como existe la puedo consultar, puedo hacer operaciones, puedo mandarlo a imprimir. En el caso de los arreglos de objetos debo de tener mucho cuidado, porque aun cuando voy a tener un valor predefinido, ese valor no existe, ¿sale? Entonces es una diferencia que voy a tener entre los arreglos de tipos primitivos con los arreglos de tipo objeto, ¿sale? Bueno, entonces, para inicializar los arreglos, Java va a tener una notación abreviada conocida como inicializador de arreglos, el cual me va a permitir combinar la declaración del arreglo con la creación del arreglo e inmediatamente hacer la inicialización en una sola sentencia. Entonces, vean que aquí lo que tengo definido es el tipo de dato, el nombre de la referencia, el indicativo de que esto apunta a un arreglo, y luego, en lugar de utilizar aquí la palabra reservada new tipo de dato entre corchetes el tamaño, vean que me estoy ahorrando esto y estoy colocando directamente los n valores que yo quiero almacenar en este arreglo. Entonces, si yo quiero definir un arreglo de tipo double, entonces vean aquí, estoy definiendo directamente cuántos y cuáles van a ser los valores que se van en este sentido a almacenar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ahí estoy indicando que se van a almacenar 4 valores de tipo double: 1.9, 3.5, 6.7 y 8.2, ¿sale? Entonces son 4 valores, y además el primer valor que se encuentre dentro de la lista es en el que el arreglo va a ser asignado a la posición 0, después este a la posición 1, este a la posición 2 y este a la posición 3. Vean que el tamaño del arreglo, aquí lo voy a anotar, el tamaño es 4 y los índices van de 0 a tamaño menos 1, es decir, 4 menos 1, 3. ¿Sale? Entonces vean, en una sola línea estoy tanto definiendo el arreglo con los elementos que va a ocupar cada una de las posiciones, y me estoy ahorrando en este caso el new tipo de dato con tamaño, es decir,
Esto funciona porque los valores que tengo definidos aquí son valores de tipo double. Pero por ejemplo, si yo pongo double mi arreglo y aquí pusiera por ejemplo A, B, C, D, ahí tendríamos un error del compilador porque me diría que los datos que tengo aquí no corresponden con el tipo de dato que tengo definido. O si tuviera true, 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 también me indicaría que tengo un problema porque los tipos no corresponden. ¿Sale? Entonces, esa es una forma de hacerlo de manera automática. La otra posibilidad sería primero definir la referencia, indicarle de qué tipo y cuántos elementos voy a almacenar y después uno a uno a través de la referencia seguida de la posición entre o del índice entre corchetes, indicarle uno a uno en 4 líneas de código cuáles son los 4 valores double que quiero almacenar, en este caso el arreglo. En cualquiera de los dos escenarios estaríamos creando exactamente el mismo arreglo, ¿sale? Pues nada más aquí uno sería con menos líneas de código y uno con más líneas de código, pero el efecto sería exactamente el mismo. Bueno, una vez que el arreglo ya fue creado, una vez que el arreglo ya fue llenado con algunos valores, es posible procesar este arreglo. Lo más común y lo más práctico para utilizar o para poder procesar un arreglo siempre va a ser el ciclo for. ¿Por qué va a ser muy fácil hacerlo por el ciclo for? Bueno, la primera característica es que todos los elementos que tengo almacenados en el arreglo, todos son del mismo tipo. Por esta razón es factible procesarlos de manera uniforme a través de la misma forma por medio de un ciclo, en este caso el ciclo for. Y dado que el tamaño de los arreglos es predefinido, es decir, yo conozco, y aunque yo no lo conociera, recuerden que todo arreglo conoce su tamaño a través de la propiedad length. Entonces, como sabemos cuántos elementos se almacenan, lo natural sería en este caso utilizar un ciclo for. Entonces, algunos ejemplos de procesamiento, por ejemplo, vean en este primer código lo que estoy colocando simplemente es un fragmento y aquí lo que estoy haciendo es llenar un arreglo con valores enteros del 0 al 99. Entonces vean aquí, estoy definiendo el ciclo for desde la posición 0 y menor que 100 y más, y mi arreglo en la posición I lo estoy asignando directamente con el valor de contador. Evidentemente, esto antes de que ocurriera, seguramente en el programa, en líneas arriba, nada más que no lo tengo definido, pero aquí lo voy a poner. Entonces se ocurrió en este caso la definición. En este caso sería mi arreglo. Y esto es igual a new int. Y voy a almacenar del 0 al 99, es decir, 100 elementos. ¿Sale? Entonces esto se definió por aquí y con esto lo estoy llenando de manera automática. ¿Sale? O bien puede ser que una vez que yo ya lo llené, pueda utilizar un ciclo for para poder visitar cada una de las posiciones y en lugar de aquí hacer una asignación como ocurrió en el primer fragmento de código, aquí por ejemplo lo estoy metiendo dentro de un método print, en este caso print, para que todos los valores salgan en una sola línea. Si utilizara aquí print ln, los valores aparecerían uno debajo del otro. Entonces aquí estoy utilizando print para que salgan uno seguido del otro en la misma línea. ¿Sale? Vean, en este caso estoy utilizando la referencia con la posición que me está dando el contador para ir visitando cada una de las 100 posiciones. Vean que además debo de tener mucho cuidado. Si aquí yo colocara por ejemplo i igual a 100, eso implicaría en algún momento cuando i valga 100 visitar la posición 100 del arreglo, pero no está definida porque recuerden que si tengo un arreglo de tamaño 100 las posiciones son de 0 a 99. Entonces ahí estaríamos disparando el error de que estoy yendo más allá de los límites. Lo mismo sucedería aquí. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado en ese sentido cuando estén definiendo sus ciclos para que en este sentido no tengan problema y no vayan a tener ningún error. ¿Sale? Bueno, este objeto nosotros lo vamos a poder utilizar dentro de nuestros programas, dentro del paradigma orientado a objetos, y lo vamos a poder utilizar en este caso para poder trabajar o para poder definir métodos, por ejemplo, que devuelvan arreglos. Ustedes recordarán, ya hemos estado trabajando con métodos que devuelven valores. Entonces, lo que ha sucedido ahorita con los métodos que devuelven valores es que en el momento en el que yo doy un return,
Recuerden que en el return solamente puedo devolver un solo valor. Entonces, ¿cuál es la ventaja que voy a tener con los arreglos? Los arreglos van a tener en un solo elemento, que en este caso es indicado por la referencia, un apuntador hacia esta caja que tiene varios compartimentos, todos del mismo tipo. Entonces, si yo dentro del return yo colocara en este sentido la referencia que está apuntando al objeto, entonces yo podría hacer que el método devuelva más de un valor, pero no de manera explícita, sino de manera implícita. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo la referencia y la referencia apunta hacia un arreglo, pero estoy devolviendo solamente una referencia, es decir, no estoy contraviniendo nada de lo que dije con el return. El return solamente puede devolver una sola cosa a la vez. Claro que lo que yo estoy devolviendo en este caso sería un objeto con las casillas en este caso ocupadas por más de un valor con el mismo tipo. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos un método que devuelva todas las materias en las que un alumno obtuvo 10 de calificación. Para resolver este problema, primero sería necesario localizar las materias en las que el alumno obtuvo la calificación indicada y así poderlas devolver. Sin embargo, bueno, ya habíamos comentado, los métodos solamente pueden devolver un valor a la vez, de manera que en principio no es posible si lo hiciera directamente con variables. Pero si lo hago con objetos de tipo arreglo, esto se soluciona de una forma muy sencilla. Entonces, decíamos, un arreglo es un objeto y se sabe cómo escribir métodos que devuelven objetos. Ya lo estuvimos explorando en la clase complejo, la calculadora de complejo. Ya estuvimos viendo cómo le podemos hacer para que un método devuelva objetos. Entonces, eso en principio ya lo sabemos hacer. Entonces, para solucionar el problema se podría crear en este caso un arreglo local, llenarlo con la información solicitada y en este sentido devolverlo. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy definiendo un arreglo que se llama, un método que se llama todos los dieces, que está teniendo como valor de retorno un arreglo, en este caso de enteros. ¿Sale? Entonces, vean que aquí estoy definiendo una variable j igual a 0. Estoy definiendo, como dice, de manera local un arreglo que se llama dieces. En este caso vean que este arreglo lo estoy creando exactamente con el length de las calificaciones. Entonces aquí vamos a asumir que en algún otro punto del programa, no sé cuándo, pero eso ya debió de haber ocurrido, se definió este arreglo de calificaciones. Entonces yo tomo el length de estas calificaciones porque recuerden que todo arreglo conoce su tamaño, entonces con eso genero este arreglo de dieces, pero no lo estoy generando exactamente del mismo tamaño de calificaciones, sino que le estoy agregando una localidad más. Entonces, por ejemplo, si el arreglo de calificaciones tuviera tamaño para 10 elementos, dieces se generaría con capacidad para 11. Si calificaciones tuviera capacidad para 50 elementos, dieces se generaría con 51. Estoy agregando una posición adicional. Bueno, ya que tengo el arreglo dieces generado, entonces lo proceso utilizando el ciclo for como veíamos en la lámina anterior. Entonces, ¿cuáles son las posiciones que voy a visitar? Pues justamente las que tiene definidas calificaciones, es decir, desde la posición 0 hasta calificaciones.lect, es decir, hasta el tamaño máximo, pero vean aquí, no estoy utilizando menor o igual, sino que estoy utilizando simplemente menor para no visitar justamente el tamaño que me devuelva, en este caso, que dispare un error, ¿sale? Entonces voy a preguntar si las calificaciones en la posición i son igual a 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que en el arreglo de dieces, vean que el arreglo de dieces tiene una variable contadora que se llama j y que la estoy inicializando en 0. Vean que aquí estoy utilizando j en preincremento. Eso quiere decir que antes de poder utilizar el valor lo estoy incrementando en una unidad. Entonces significa que si la calificación que está en la posición 0 del arreglo de calificaciones equivale con un 10, entonces significa que voy a poner esa calificación en el arreglo de dieces, pero en la posición 1. Una vez que termine de hacer este procesamiento, van a poder suceder dos cosas. Si encontré materias, el número de materias que haya encontrado con este requerimiento la voy a tener almacenado en la variable j. Y ustedes recordarán que aquí
hice o comencé a almacenar la información en dieces, pero no desde la posición 0, sino desde la posición 1. Entonces, hasta ahorita la posición 0 está desocupada. ¿Qué es lo que voy a hacer en la posición 0? Pues agregar el valor que corresponde con el número de materias que yo encontré con esta calificación. Evidentemente, si el alumno no tuviera ninguna calificación con 10, J se quedaría en este caso con 0 y así se devolvería el arreglo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo estaría entonces funcionando este pequeño programa. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que tengo el arreglo de calificaciones. Voy a ponerlo por aquí. Calificaciones. ¿Sale? Entonces, calificaciones, vamos a suponer que el alumno solamente tiene calificación para 5 materias. Entonces, un arreglo para 5 materias, nada más. Vamos a poner aquí. Primera materia, segunda materia, tercera materia, cuarta materia, quinta materia. Los nombres de las materias los vamos a controlar aquí por el índice. Entonces, la primera materia se llama 0, la segunda 1, la tercera 2, la cuarta 3 y la quinta 4, porque voy de 0 al índice. Y vamos a suponer que las calificaciones que tiene el alumno en este caso son, por ejemplo, tiene aquí un 8, tiene aquí un 7, tiene aquí un 10, tiene aquí un 9 y tiene aquí un 10. Quiero un programa que me diga en qué materias el alumno sacó 10. Como ustedes pueden observar, las materias en las que el alumno obtiene un 10 son las materias 2 y la materia 4. Es decir, hay 2 materias en las que ocurre este escenario. Bueno, entonces lo primero que hace el programa es crear un arreglo que se llama dieces. Lo voy a poner por aquí. ¿De qué tamaño se genera dieces? Entonces tomamos el length de calificaciones, aquí lo voy a poner. Calificaciones punto length, y esto devuelve, como ustedes pueden observar, 5. Y dieces toma calificaciones.length, pero le suma una posición. Entonces significa que el arreglo de calificaciones aquí tendrá espacio para una materia, 2 materias, 3 materias, 4 materias, 5 materias, 6 materias. Aquí voy a poner también los nombres de los índices. Entonces aquí tengo los índices 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que 10 siempre va a tener una posición más que lo que tiene calificaciones. Bueno, ya que tengo esto, por aquí tengo definido una variable de este lado, la voy a poner entera, que se llama J y que está inicializada en 0. Bueno, el programa lo que pregunta es a través de un ciclo for, aquí lo voy a escribir, a través de un ciclo for en donde me voy desde la posición i igual a 0 hasta i menor que calificaciones.length y más. O sea, lo que hace, una de las tareas que hace dentro de este ciclo es preguntar y decir si calificaciones en la posición i es igual con 10. Vamos a ver. Entonces, voy a comenzar con i igual a 0, es decir, aquí. Entonces, rescato lo que está en la posición 0, que es el 8, y comparo. Este 8 es igual con este 10. La respuesta es no. Entonces, no pasa absolutamente nada con el arreglo de dieces. Avanzo. Ahora i vale 1. Rescato la calificación que tengo en la posición 1, que es 7,
y pregunto si este 7 es igual que este 10. La respuesta es no, no pasa absolutamente nada. Esto no le ha pasado absolutamente nada. Y vale 2 ahora. Rescato lo que tengo en la posición 2 y lo comparo con 10. Y pregunto si esta condición se cumple. Esta condición aquí se cumple. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, si esta condición se cumple, es que 10 en la posición más J, voy a anotar el contador que lleve en este momento. Entonces, J vale 0, más 0, eso me lleva a la posición 1. ¿Y qué voy a poner en la posición 1? El índice que acabo de encontrar. Es decir, aquí voy a anotar el valor 2. Es decir, en la materia 2 acabo de encontrarme que el alumno obtuvo 10. Sigo avanzando, ahora ahí vale 3. Rescato este 9, pregunto si este 9 es igual a 10. La respuesta es no, no pasa absolutamente nada. Y no olvidemos aquí, J ya se incrementó. Ahora J vale 1. ¿Sale? Bueno. Avanzo por último a la posición 4. Rescato lo que tengo en la posición 4, que es otro 10. Y ese es igual a 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? J lo voy a volver a incrementar. Es decir, J ya no vale 1. Ahora J vale 2. Y en esa posición voy a agregar el contador que llevo de las visitas para el arreglo de calificaciones. Es decir, aquí voy a poner 4. Y decíamos, empecé a almacenar desde la posición 1 y me quedó la posición 0 disponible. ¿Qué es lo que voy a hacer antes de regresar el arreglo 10? Lo que voy a hacer es voy a almacenar en esta posición el valor de J. Es decir, el 2 que me estoy encontrando aquí corresponde con este valor. ¿Y este valor qué me dice? Me dice cuántas materias tuvieron 10. En este caso, si yo comienzo a explorar ya el objeto que me devolvieron y me encuentro un 2, significa que hay 2 materias en las cuales el alumno tuvo 10. ¿Cuáles son las materias en las que tuvo 10? Bueno, la materia 2 y en este caso la materia 4. Aquí me falta una palomita, porque en la materia 4 también se cumplía esta condición. Y entonces, ¿qué es lo que hace el método? Todos los 10 devuelve un objeto aquí, objeto de tipo arreglo. ¿Sale? ¿Cuál objeto de tipo arreglo? Este. Es decir, este que tengo acá. Entonces vean que internamente la referencia está apuntando a esta caja que tiene capacidad para almacenar 6 elementos. En donde internamente solamente ocupé 3 posiciones porque nada más hubo 2 materias en las cuales tuvo 10. ¿Sale? Pero todo esto es lo que se estaría devolviendo directamente aquí. Y entonces ya el método que se encargue de hacer la invocación del método todos los 10 tendrá que desmenuzar el arreglo que se está devolviendo en este caso como parte del tipo de retorno que tiene el método todos los 10. ¿Sale? Bueno, espero que haya sido clara esta explicación, perdón. Si no, pues cualquier duda, por favor, contacten. ¿Sale? Bueno. Así como puedo tener métodos que devuelvan valor, así también voy a poder encontrarme arreglos que reciban objetos como parámetros. Entonces, los arreglos, así como lo vimos en el ejemplo anterior, también los puedo utilizar como argumentos de los métodos. Por ejemplo, vamos a suponer que requerimos un método para poder determinar el aprovechamiento de un alumno con respecto al resto del grupo. Para ello voy a revisar la calificación en el arreglo del alumno
contra las calificaciones promedio para cada uno de los cursos en los cuales el alumno ha cursado, y de acuerdo con la relación entre ambas se va a incrementar un contador apropiado. Al final se determina cuál relación prevaleció, es decir, si las calificaciones del alumno son mayores que el promedio, en este caso se devolvería un 1, si son menores que el promedio se devolvería un -1, y si son 0, y se devolvería 0 en caso de que todas las calificaciones hayan sido iguales al promedio, ¿sale? En la llamada al método, el argumento es solo el nombre del arreglo, ¿sale? Es decir, aquí eso significa que no le tengo que indicar los corchetes, ya lo veremos más adelante, ¿sale? Pero bien importante esto, por favor, remárquenlo. Entonces, por ejemplo, vean aquí, el método se llama comparar promedio y me devuelve un valor entero, ¿sale? Entonces, en la llamada a lo que se refiere esto es, por ejemplo, dado que el método devuelve un valor entero, entonces yo necesitaría una variable entera para guardar el resultado. Vamos a suponer que esto, pues estamos trabajando con calificaciones de alumnos, entonces el objeto se llama alumno. Punto, el nombre del método que quiero invocar, en este caso es comparar promedio. Vamos a poner aquí entonces, comparar promedio. Y vamos a suponer que el arreglo que contiene los promedios de las materias se llama materias. Entonces aquí voy a poner simplemente materias. Entonces vean que a lo que está el comentario que está haciendo referencia esta línea en la diapositiva significa que aquí en esta parte yo no tengo que indicar, por ejemplo, materias así. Esto no es necesario, basta con que utilices solamente el nombre del arreglo, ¿sale? Entonces, ojo, tengan en cuenta esto. Cuando estemos mandando arreglos como parámetros de un método, no es necesario indicarle que lo que estoy enviando es un arreglo. Eso ya lo sabe la referencia. Entonces basta con enviarle simplemente la referencia para que esto funcione sin ningún problema, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí quiero comparar las calificaciones del alumno con el promedio. Entonces lo que voy a tener aquí es un parámetro que recibe en este caso el arreglo promedio, que es el arreglo con los promedios a comparar, y en este caso va a devolver un valor entero, 1 si el alumno está por arriba del promedio, -1 si está por debajo, y 0 si está en el promedio. Entonces, comparar promedio es un método que tiene tipo de retorno, en este caso entero, y recibe como parámetro, vean que en la definición del método sí tengo que indicarle que esto es un arreglo, eso es en la definición, pero en la invocación ya no tengo que hacer esa distinción, ¿sale? Entonces, bueno, aquí voy a definir tres contadores, tres variables contador que van a ser menor, mayor o igual, y estos son contadores que yo voy a ir ajustando dependiendo de una comparación que ahorita voy a ver en su momento. Y será a partir de estos tres marcadores que yo voy a poder determinar si el alumno está por arriba, por debajo o igual que el promedio. Entonces, bueno, aquí, el arreglo de promedios, una de las características que tiene es que no sé cuántas materias traiga. Puede tener exactamente las mismas materias que está cursando el alumno o puede tener todas las materias de toda la licenciatura. Entonces es posible que este arreglo pueda tener más posiciones que las materias que el alumno tiene inscrito en este momento. Entonces vean aquí, estoy haciendo una comprobación, estoy diciendo si el length de promedio, es decir, de las materias que tengo promediadas, es diferente de las calificaciones, del length de las calificaciones del alumno, ¿sale? Entonces aquí quizás lo que convendría para este método no solamente es avisarle al usuario que los arreglos tienen tamaño diferente, sino que aquí quizás sería bueno indicar que si en el caso de que el promedio tenga más posiciones
que las que tiene el de calificaciones. Bueno, pues las máximo número de casillas que se va a poder visitar son los de calificaciones. Debo de tener mucho cuidado porque si visitara en este caso el promedio, esto me obligaría a ir a visitar más posiciones que las que tiene el arreglo de calificaciones del alumno y estaríamos disparando un error. Entonces, esto funciona si si el objeto promedio tiene exactamente las mismas posiciones que calificaciones o si tiene menor. Si tiene menor, ahí también debo de tener mucho cuidado, porque si yo le digo que revisemos todas las posiciones de calificaciones, promedio no va a tener tantas y nuevamente se dispararía un error, ¿sale? Entonces, esa aclaración, bueno, es un aspecto que no cubre este método, pero bueno, sería importante que lo consideráramos ya en aspectos de programación, ¿sale? Entonces aquí lo único que estoy haciendo es simplemente avisando que los arreglos tienen un tamaño diferente. Entonces, vamos a visitar, vean que aquí estoy asumiendo que los arreglos, el arreglo de calificaciones es o igual o menor que el de promedio, ¿sale? Esto no considera que calificaciones sea mayor que promedio, entonces nada más ojo con esa aclaración, ¿sale? Entonces vean aquí, voy a visitar a lo más las posiciones que tiene el arreglo de calificaciones. Entonces pregunto, si la calificación en la posición I es menor que el promedio, voy a incrementar en 1 el contador de menor. Si no ocurre esto, es decir, si la calificación es mayor que el promedio, entonces incremento en 1 el contador de mayor. Y si no ocurre ninguno de estos casos, entonces significa que la calificación era exactamente igual a la calificación promedio. Entonces, si al final, después de que termine de procesar todo el arreglo de calificaciones, si el valor de mayor es mayor que menor y mayor es mayor que igual, entonces significa que el alumno está por arriba del promedio. Si menor es mayor que mayor y menor es mayor que igual, entonces devolvería -1 porque significa que el alumno está por debajo del promedio. Y si no ocurre ninguno de estos casos, entonces que devuelva 0, lo cual indica que el alumno está exactamente en el promedio, ¿sale? Entonces vean que en este caso nuevamente estoy revisando o estoy recibiendo en este caso como parámetro un arreglo que tiene calificaciones y lo único que hago es comparar cada uno de los valores que tengo almacenados aquí con cada una de las calificaciones que tengo en el arreglo de calificaciones, haciendo una comparación y con respecto a eso manipulando el número de calificaciones que cae en cualquiera de los 3 casos y sobre eso dando las conclusiones. Entonces, el aspecto interesante no es que aprendan a programar esto, sino que entiendan lo que está sucediendo con el método. En este caso estoy recibiendo como parámetro un arreglo que a diferencia del método anterior, a diferencia de este método, vean que el arreglo 10 se creó internamente dentro del método para poder devolverlo. Lo que está sucediendo en este caso con el método comparar promedio es que el arreglo promedio, este que tengo aquí, se creó en otro lado, externamente. No sé quién lo creó, no sé qué tamaño tiene, pero sí sé que es de valores enteros y que es el valor que es el arreglo que yo voy a recibir como parámetro, y entonces el método se va a encargar de desmenuzar este arreglo para poder hacer las comparaciones, para poder ir teniendo acceso a cada uno de los elementos y devolver en este caso el comportamiento en particular. Entonces no se preocupen, vamos a estar trabajando con estas características en los siguientes videos, que ya vamos a estar construyendo programas que utilicen métodos que devuelvan arreglos o métodos que reciban arreglos como parámetros, ¿sale? Y bien importante, vean por ejemplo, en este caso el método comparar promedio no necesariamente tiene que devolver un arreglo. Podría devolver un arreglo si eso quisiéramos, pero vean que aquí simplemente está devolviendo un valor entero con en este caso con la conclusión del estatus del alumno que se está verificando, ¿sale? Entonces puede, en este caso, pues nada más está devolviendo un solo valor. Podría devolver más de uno, y si necesito que devuelva más de uno, lo haríamos como en el ejemplo pasado. Le indicaríamos que devolveríamos un arreglo mismo que tendríamos que construir internamente dentro del método para llenarlo con los valores que necesito que devuelva, y luego pues ya dejarle la responsabilidad al punto en donde se hace la invocación para que puedan desmenuzar el resultado que se está obteniendo, ¿sale? Bueno, entonces esto que estuvimos trabajando hace referencia exclusivamente a todo lo que tiene que ver con arreglos de tipos primitivos, pero también es posible que nosotros creemos arreglos que trabajen con objetos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el arreglo
pueda almacenar no tipos primitivos sino objetos, entonces en la definición del arreglo tengo que utilizar no un tipo primitivo, sino como ustedes lo pueden observar aquí, necesito una clase. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir aquí un arreglo que se llame mis mascotas, que va a almacenar objetos, por ejemplo, de tipo perro. ¿Cuántos perros voy a poder almacenar en el arreglo mis mascotas? Pues 10, que es lo que me está indicando aquí. ¿Sale? Tendríamos algo más o menos de este estilo. ¿Sale? Entonces vean nuevamente, aquí está el índice del 0 al 9 y lo que voy a tener aquí almacenados eventualmente van a ser 10 perros. ¿Sale? O eso es la capacidad que va a tener. Ahora, importante, aquí en la lámina indiqué a propósito por el tipo de objeto que voy a poder almacenar. Y recordarán ustedes que habíamos dicho, los arreglos de tipos primitivos van a tener un valor, en este caso inicial predefinido desde el momento de la creación. Vean que en este caso yo lo que tengo aquí es simplemente la creación. Esto es creación del objeto, del arreglo de objetos. ¿Sale? Ahora bien, en realidad lo que estaría sucediendo en cada uno de estos elementos es que aquí no tendría explícitamente el objeto, porque recuerden que para que yo pudiera tener el objeto perro necesitaría inicializar cada una de las posiciones utilizando la palabra reservada new. Entonces en realidad lo que está sucediendo aquí es que cada una de estas posiciones estaría apuntando al valor null. Ese sería el valor predefinido que tendríamos para la definición de un arreglo de objetos. Entonces les decía, hay que tener cuidado porque en el caso de los arreglos de tipo primitivo, ustedes sí pueden, aquí le voy a poner la nota, este símbolo significa null. Por si lo volvemos a ver en algún otro lado, esto significa null. Entonces les decía, hay que tener mucho cuidado con los arreglos de objetos. A diferencia de lo que sucede con los arreglos de tipos primitivos, yo sí puedo consultar cada una de estas posiciones, puedo imprimir o puedo hacer operaciones porque el elemento de inicialización existe, o es un 0, o es un carácter especial en el caso de los char, o es el valor false. Los valores están definidos. En el caso de los objetos no, porque recuerden que aquí no puedo tomar ninguna decisión porque no sé cuál es el objeto que el usuario vaya a definir en este caso. Entonces, lo que sucede en realidad con los arreglos de objetos en la creación es que cada una de las posiciones se apunta a null. De manera que, por ejemplo, si yo ahorita, en este caso, yo quisiera, aquí voy a poner un ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, decir mis mascotas en la posición, por ejemplo, 3. Punto. Vamos a suponer que los objetos de tipo perro tuvieran un método que se llama ladrar. Entonces yo, por ejemplo, quiero que el perro almacenado en la posición 3 ladre. Aquí voy a invocar el método ladrar. No sé cómo está programado, no sé qué hace, pero sé que esto es algo que puede hacer el objeto. Recuerden que esta es una de las bondades que tenemos dentro del paradigma orientado a objetos, que la encapsulación me permite no tener que preocuparme por cómo está implementado el método y simplemente saber que existe y que tendrá que realizar alguna operación en particular. Bueno, si yo quisiera después de la creación decirle a mis mascotas que vaya a la posición 3 y le diga al perro 3 que ladre, vean ustedes que el perro 3 pues no está definido porque está apuntando a null. Entonces, ¿qué es lo que sucedería aquí? Lo que sucedería aquí es que tendríamos el disparo de una excepción. ¿Cuál? La que ya habíamos platicado. En este caso, estoy queriendo invocar una característica de un objeto que no existe, que no está definido. Entonces aquí tendríamos un null pointer exception. ¿Sale? Entonces, ojo con eso.
Entonces tengan mucho cuidado. Generalmente esto es igual algo con lo que normalmente ustedes se van a estar enfrentando cuando estén haciendo la visita dentro de las posiciones que tiene un arreglo de objetos. Si el objeto no está definido porque la referencia está apuntando a null, entonces ahí lo que vamos a tener es el disparo de un null pointer exception. Entonces nada más, nuevamente hay que tener cuidado. ¿Sale? Bueno, entonces, en el caso de los datos no primitivos, lo que se tiene es la declaración de un arreglo con espacio para almacenar referencias a objetos de una clase en particular. Por ejemplo, para rellenar el arreglo que definí en la lámina pasada, entonces vean aquí, es hasta este punto en donde están existiendo los objetos. En la definición anterior solamente definí la referencia y le dije que iba a apuntar hacia un arreglo, hacia esta caja con localidades, pero cada una de las localidades estaba apuntando a null. ¿Sale? Por ejemplo, ahora aquí utilizando el inicializador de los arreglos, entonces estoy generando nuevamente el arreglo mis mascotas y vean que directamente estoy generando 5 perros. Vean que aquí estoy trabajando con un constructor que recibe parámetros. En este caso el constructor está recibiendo 4 parámetros, donde el primero es el nombre del perro, el segundo los años que tiene, el tercero es la comida que le gusta y en el cuarto es en lo que se distrae, cuál es su hobby. ¿Sale? Entonces vean que en este caso estoy definiendo 5 perros para el arreglo mascotas. Entonces no solamente lo estoy creando, no solamente estoy definiendo el tamaño, sino además estoy indicando cuáles son los perros que vamos a tener en cada una de las posiciones. ¿Sale? O bien puedo declarar el arreglo de objetos como sucedió en la lámina pasada y después a través de un ciclo for hacer el llenado de cada una de las posiciones. Vean que la diferencia que está sucediendo entre la primera definición y la segunda definición es que en la primera definición estoy utilizando un constructor por parámetros, mientras que en la segunda definición estoy utilizando el constructor por omisión. Entonces, ¿qué es lo que sucedería en este caso para los dos escenarios? Bueno, lo que sucedería es lo siguiente. ¿Sale? Entonces, en el primer caso, en el cual estoy utilizando el inicializador de los arreglos, entonces lo que tendríamos sería la referencia mis mascotas. Aquí la voy a poner. Mis mascotas. Esta referencia estaría apuntando ¿a qué? Estaría apuntando, en este caso, a un arreglo con capacidad para 5 perros. Entonces aquí tendríamos el primer perro, el segundo perro, el tercer perro, el cuarto perro y el quinto perro. Los índices que tendríamos definidos en este caso serían el perro en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3 y en la posición 4. Índices desde 0 a tamaño -1. Y lo que tendríamos en este caso, en cada una de las posiciones, ahora sí, este estaría apuntando a un objeto. Solamente voy a poner una de las características que es el nombre del perro, pero recuerden que pues aquí tendríamos pues todas las características de los perros, ¿no? Las 4 con los cuales lo define. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos al primer perro, que sería el perro que se llama Terry. Después tendríamos aquí el segundo perro, el perro que se llama Laika. El tercer perro, que se llama Huesos. El cuarto perro, que se llama Botones. Y el quinto perro, que se llama Lassie. Entonces vean, en este caso, todos los objetos que tengo definidos de este lado, todos son de la clase perro. Y ahora sí, ya no los tengo apuntados a null, que era el problema que teníamos inicialmente. Entonces, como ya no los tengo apuntados a null, ahora sí, yo podría decirle, por ejemplo, mis mascotas, por ejemplo, lo que hice hace rato,
el perro en la posición 3, que es el perro botones, le puedo decir, por ejemplo, ladrar. Y ahora ya no se dispararía, en este caso, el null pointer exception, porque el objeto existe. Entonces muy probablemente en esta simulación, porque recuerden que lo que estamos haciendo son abstracciones, simplemente en la pantalla a lo mejor vería esto. ¿Sale? Ladrar. Entonces ya podría decirle, por ejemplo, al perro que está en la posición 1 que coma o que juegue, que se duerma. ¿Sí queda claro? Entonces esto ya lo puedo hacer porque los objetos existen. Eso es en la primera definición utilizando el inicializador. Pero tengo una segunda forma que también utilicé. ¿Sale? Y la voy a poner. La referencia es la misma, se llama mis mascotas. No significa que los dos los tengo al mismo tiempo, es una u otra, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí mis mascotas. Aquí está la referencia. También está apuntando a un arreglo de 5 perros. Vamos a poner aquí, este es el perro 1, el perro 2, el perro 3, el perro 4 y el perro 5. Sigo teniendo los mismos índices. El índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4. Desde 0 a tamaño -1. ¿Sale? Y en este caso estoy trabajando con el constructor por omisión. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que el constructor por omisión, aquí lo voy a anotar, lo voy a poner en otro color para que no se pierdan. Pues vamos a pensar, por ejemplo, que quien definió el constructor por omisión lo definió de esta forma, ¿no? Entonces sería public perro. Entonces aquí tenía 4 características, ¿no? Entonces tenía el nombre. Pues vamos a suponer que el programador que definió el constructor por omisión tenía un pug y a lo mejor le puso, por ejemplo, de nombre Pugstavo. Pugstavo. Ahí está. Ese es el nombre del perro por omisión. Tiene una edad. Vamos a suponer que le puso la edad de su perro. Y en este caso le puso 5 años. Teníamos la comida. Entonces vamos a suponer que en la comida lo que le gusta es la carne. Y el hobby. Vamos a suponer que lo que le gusta es dormir. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos el constructor por omisión, entonces lo que sucedería es algo muy similar a lo que sucedió con la primera construcción, pero en este caso lo que tendríamos en cada una de las posiciones sería aquí. Tendríamos el primer perro después del procesamiento con el ciclo for. Entonces aquí el primer perro, aquí tendríamos Pugstavo. El segundo perro tendremos a Pugstavo. El tercer perro también tendríamos a Pugstavo. En el cuarto perro lo mismo. Y en el último perro igual, Pugstavo.
Entonces vean, en este, al utilizar el inicializador, estoy definiendo un perro diferente en cada una de las posiciones, mientras que a través de la inicialización con el ciclo for, estoy utilizando el mismo constructor para todas las posiciones, ¿sale? Independientemente de cuál sea el escenario en el cual tengamos, en este sentido, también podríamos, si así lo quisiéramos, decir, por ejemplo, mis mascotas en la posición, por ejemplo, 3, ladrar. Y veríamos un escenario similar, porque en ambos casos, aun cuando aquí son perros diferentes o aquí el mismo perro, en cualquiera de los dos casos el objeto existe. Y como existe, entonces puedo invocar la característica del objeto sin que se dispare, en este caso, el null pointer exception. ¿Sale? Bueno, espero que haya sido clara esta explicación y más o menos imaginen cómo es que están sucediendo en este caso la especificación de los arreglos de objetos. ¿Sale? Y bueno, para finalizar, entonces decíamos, cuando nosotros creamos nuestros programas que implementan el método main, generalmente el método main lo que hace es recibir como parámetro, ahora ya lo podemos entender, un arreglo de cadenas de carácter. Entonces, este arreglo de cadenas de carácter, ¿en dónde se tendría que enviar? Este arreglo de cadenas de carácter se tendría que enviar al momento de hacer la ejecución, utilizando en este caso la infraestructura del intérprete, que sería Java. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando una clase que se llama prueba main, que implementa el método main. Entonces, la interpretación o la ejecución de este programa sería Java espacio prueba main, y tengo la posibilidad, nosotros no lo hemos hecho porque no ha habido necesidad de mandarle directamente desde el exterior parámetros a mi programa para que comience a funcionar, pero podría hacerlo. No voy a entrar a mucho detalle, simplemente quiero que se queden con la idea de que es algo que es posible, y lo único que tengo que hacer es simplemente separar por espacios cada una de las cadenas que quiero mandar. Obviamente aquí tengo un problema. Si por ejemplo aquí le estoy mandando nombres y la persona tiene 2 nombres, pues ahí tendríamos un problema con la longitud, porque tendría que separarlo, si no tendría aquí mucha forma o muchos elementos para poder colocar espacios entre los nombres. Aquí simplemente estoy dejando la versión más simple que se podría hacer, en donde la persona tiene un solo nombre. Entonces, por ejemplo, ahí estoy mandando 5 nombres: Andrés, Pablo, Juan, María y Luis. Y en realidad lo que está sucediendo, si lo ven la abstracción que he venido trabajando, es que se genera en este caso una referencia que se llama args. Esta referencia que se llama args estaría generando entonces un arreglo de objetos de tipo string, en donde estaríamos definiendo para cada una de las posiciones desde 0 hasta 4 cada uno de los nombres que se están mandando como parámetro. Y como este arreglo existe y ya tiene una inicialización, entonces si yo le digo, por ejemplo, que imprima en este caso lo que tengo en la posición 2, en este caso veríamos como resultado Juan. Evidentemente, si yo simplemente dijera Java espacio prueba main y que haga la interpretación y después yo le digo que haga estas instrucciones, pues lo que estaríamos imprimiendo en este caso sería el objeto nulo, ¿sale? Porque tendríamos un objeto en donde todas las localidades están apuntando a null, porque no se han definido los objetos de tipo string con los cuales se tiene trabajando, ¿sale? Bueno, pues entonces hasta aquí voy a dejar este video. Aquí básicamente lo que estoy intentando, lo que intenté fue indicarles los conceptos más importantes que tenemos para la definición de arreglos, tanto de arreglos de tipo primitivos como arreglos de objetos, que van a ser el tipo de arreglos que más me va a interesar rumbo al cierre de este curso. Entonces, muy importante, habrá que poner mucha atención a los videos siguientes, en donde voy a estar trabajando, por un lado, primero con la definición de arreglos para tipos primitivos, y después cómo puedo ajustar este mismo comportamiento, pero ahora para trabajar con arreglos de objetos, ¿sale? Entonces esto va a ser muy importante, porque en el siguiente tema, que es el de herencia, ya estaremos involucrando todos los conceptos, y uno de los conceptos críticos y fundamentales para la parte de herencia y para poder hacer la manipulación de los datos que veremos en ese punto, tiene que ver directamente con los arreglos de objetos, que son los que vamos a estar trabajando continuamente. Bueno,
Pues entonces muchas gracias a todos por su atención. Por favor revisen los conceptos, revisen el video. Si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier cosa me lo hacen saber para que lo podamos resolver. Y pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.